Hola, ¿qué tal están? La epistemología post-popperiana. Entre distintos filósofos de la ciencia o historiadores de la ciencia que podríamos destacar estaría, por ejemplo, Thomas S. Kuhn y la estructura de las revoluciones científicas. Kuhn es un historiador norteamericano de la física que publica en 1963 la estructura de las revoluciones científicas. Así como no puede existir una iglesia sin dogma o un partido sin una ideología, él considera también que tampoco puede existir una comunidad científica sin un paradigma. En este sentido, su gran libro es La estructura de las revoluciones científicas. Nació Kuhn en el año 1922 y murió en 1996. Un paradigma para Kuhn es una conquista científica, por ejemplo, una gran teoría como la teoría geocéntrica de Ptolomeo o el copernicanismo, la mecánica de Newton, la teoría evolucionista de Darwin, etcétera, que durante cierto periodo constituye la base de ulteriores investigaciones. Pues esa investigación ulterior consiste en lo que Kuhn llama ciencia normal, que es la especificación de los conceptos de fondo del paradigma, construcción de instrumentos más precisos, ejecución de medidas más exactas, aplicación de la teoría en campos distintos al de origen, etc. La ciencia normal, por tanto, para Kuhn es acumulativa. El científico normal no busca la novedad. Podemos decir que resuelve rompecabezas, esto es, problemas emergentes dentro del paradigma, por ejemplo, la previsión de un eclipse dentro de la mecánica newtoniana, y resolubles. Así cree el científico normal en conseguir avanzar en ciencia con los medios que proporciona el paradigma. No obstante, hay que decir, según Kuhn, que al aumentar el contenido informático o informativo, más bien, el contenido informativo de la teoría, el científico normal expone necesariamente el paradigma a anomalías, problemas que resisten o que se resisten a el asalto de los defensores del paradigma. Los dogmas son puestos en duda, en cuestión, y los científicos pierden la confianza en la teoría abrazada hasta ese momento. Nos hallamos, por tanto, en plena crisis del paradigma. Es lo que da lugar a un periodo, por lo general no largo, de investigación inconexa. Es la ciencia extraordinaria, de la que luego emerge un nuevo paradigma en torno al cual se articula de nuevo la ciencia normal y así sucesivamente. Podemos decir que el paso de un paradigma a otro es precisamente la revolución científica. Paradigmas sucesivos nos dicen cosas diferentes sobre los objetos que pueblan el universo y sobre el comportamiento de tales objetos. En este sentido, pues Kuhn contribuyó de forma decisiva pues a la historia de la ciencia del siglo XX y también sigue siendo válida su teoría o sus desarrollos teóricos. Y desde la perspectiva de Kuhn, en todo caso, una revolución científica, es decir, el paso de un paradigma a otro, es una especie de conversión, un paso dado entre inconmensurables. Esto es, entre teorías que hablan de las mismas cosas de una manera del todo diferente. Constituye de esta manera un progreso de tipo ateleológico, o sea, no finalista. La ciencia se desarrolla a partir de determinados estadios, pero no es que tienda hacia un objetivo, la verdad, la verosimilitud u otros. Este sería pues un resumen de los planteamientos de Thomas Kuhn. Hay otro historiador de la ciencia, también importante, que es Imre Lakatos, que desarrolla la metodología de los programas de investigación científica. Imre Lakatos nació en 1922 y murió en 1974. Es un pensador de origen húngaro, luego alumno y posteriormente colega de Popper en la London School of Economics. Y la ciencia para él ha sido y tiene que ser una competición entre programas de investigación rivales. Para él, un programa de investigación, por ejemplo, la teoría copernicana, el mecanicismo de Descartes o el de Newton, la teoría de la evolución de Darwin, etcétera, está formado por un núcleo central, por ejemplo, en el caso de Copérnico, la idea de que el Sol es el centro del universo, que se manifiesta como algo infalsable por decisiones metodológicas, mientras que la heurística negativa indica al investigador los caminos que hay que evitar y la heurística positiva los caminos que hay que seguir. En este sentido, no se debería dejar morir una teoría prematuramente. Una buena teoría necesita aliento o fuerza para mostrar su valor. De esta manera, la heurística negativa constituye un cinturón protector, podríamos decir, contra los hechos que de otro modo llegarían a afectar a su núcleo, mientras que la heurística positiva lleva sucesivos desarrollos de la teoría. Por ejemplo, el desarrollo de la teoría heliocéntrica de Copérnico a Galileo, Kepler y Newton. En este sentido, un programa de investigación se mantiene mientras es progresivo
y lo es si por lo menos parte de sus previsiones teóricas van confirmándose, esto es, si consigue predecir algún hecho nuevo. Un programa, podemos decir, que va por detrás de los hechos es regresivo. En cuanto pues, a otros pensadores, filósofos de la ciencia o historiadores de la ciencia que también son post-popperianos, o los podemos considerar así desde el punto de vista de la historia de la ciencia, pues cabe destacar a Paul K. Feyerabend. Feyerabend creó la epistemología anarquista. En su libro Contra el método de 1970, Paul K. Feyerabend, que nació en 1924 y murió en 1994, establece lo que es el anarquismo epistemológico. Es el texto clásico de esta corriente filosófica en historia de la ciencia o en filosofía de la ciencia, y claramente Feyerabend rechaza la existencia de un método que contenga principios firmes, inmutables y absolutamente vinculantes en calidad de guía de la actividad científica. Y esto, a su entender, también podemos decir que aparece con toda claridad cuando estos principios, por ejemplo los formulados por Popper o también por Lakatos, se comparan con la historia real del avance y del desarrollo de la ciencia. Progresos significativos en la ciencia solo los ha habido porque algunos pensadores decidieron no dejarse atar por determinadas normas metodológicas obvias o porque involuntariamente las violaron, por ejemplo, adoptando hipótesis ad hoc, aceptando hipótesis con menor contenido informativo que otras, adoptando incluso hipótesis claramente contradictorias. Feyerabend intenta también confirmar su epistemología anarquista en el caso Galileo, por ejemplo. Según él, tampoco debe pensarse en un progreso de la ciencia que pudiera dirigirse o bien reconstruirse con medios lógicos, teorías incluidas en, excluidas de o intersectadas o intersecadas con otras teorías, ya que las partes más avanzadas y más generales de la ciencia son inconmensurables. En cuanto al concepto de inconmensurabilidad, es una idea subrayada también por Thomas Kuhn y con mayor fuerza todavía por Feyerabend. Muchas veces, sostienen estos autores, el desarrollo de la ciencia nos pone frente a teorías inconmensurables, incluso en el mismo ámbito de investigación. Dos teorías son inconmensurables cuando todas las consecuencias de la primera teoría son diferentes y no contradictorias respecto de todas las consecuencias de la segunda, es decir, son inconmensurables. Teorías diferentes en cuyos contextos los términos tienen significados distintos e indican, por tanto, objetos diferentes. Entre dos teorías inconmensurables no podemos establecer cuál de ellas es progresiva respecto a la otra. Este sería también el caso, en opinión de Feyerabend, de la física clásica y de la teoría de la relatividad. Propiedades de objetos físicos como formas, masas, volúmenes, intervalos de tiempo, etc., no son lo mismo en cada una de ellas, que precisamente por esta razón son inconmensurables. Esta idea de inconmensurabilidad fue combatida por Popper como baluarte del irracionalismo de la época. Otro pensador que también está en este ámbito de la investigación en historia de la ciencia es Larry Laudan y la metodología de las tradiciones de investigación. Larry Laudan, cuya obra más importante es El progreso y sus problemas, de 1977, considera o contempla la ciencia como una actividad tendente a la solución de problemas. En este sentido, considera que una teoría es buena si consigue resolver los problemas por los que ha sido o para los que ha sido propuesta. Pero una teoría no vive aislada. Cada teoría vive en el interior de un espectro de teorías, o lo que es lo mismo, dentro de una tradición de investigación. Y él considera que hay muchos ejemplos de tradiciones de investigación, como son, por ejemplo, el darwinismo, la teoría de los cuantos, la teoría electromagnética de la luz, o también del copernicanismo, o la teoría atómica, etcétera, etcétera. En definitiva, una tradición de investigación con éxito es aquella que por medio de sus componentes conduce a la solución adecuada de un número cada vez mayor de problemas empíricos y conceptuales. Esto realmente equivale a decir que entre tradiciones de investigación rivales la elección recae en la tradición que respecto a las demás soluciona más problemas y los más importantes problemas de ese momento. En definitiva, la elección de una tradición en lugar de otras tradiciones rivales supone una elección que constituye un progreso y por tanto es racional desde su perspectiva, porque está dentro de los límites en los que la tradición elegida resuelve problemas mejor de lo que pueden hacerlo las tradiciones teóricas o científicas rivales. También en el ámbito de la epistemología y metafísica se puede analizar, por ejemplo, más cuestiones.
En ese sentido, por ejemplo, se puede señalar cómo y por qué los epistemólogos contemporáneos defienden la metafísica. En este sentido, pues cabe decir que para los neopositivistas, para el Círculo de Viena, las teorías metafísicas eran un cúmulo de sinsentidos. Partiendo del principio de verificación, enunciados como Dios existe, Dios no existe, hay un más allá, no serían sino clamores, gritos del alma, justamente porque son supuestos no traducibles o reducibles al lenguaje. Se entiende al lenguaje cósico de la física. Popper, por ejemplo, con su carácter o con su criterio de falsabilidad, trazó una línea de demarcación entre la ciencia empírica y las teorías no pertenecientes a la ciencia empírica, entre las cuales figuran las teorías metafísicas sobre el mundo, la historia, el hombre, etc. Partiendo precisamente de su criterio de falsabilidad, podemos decir, pues confirmó el sentido de las teorías metafísicas. Vio que de ciertas teorías, que antes fueron metafísicas, se desarrollaron posteriormente teorías científicas. Y por tanto sostuvo la racionalidad, y esto es muy importante, de las teorías metafísicas, que pueden ser criticadas contrastándolas con teorías científicas, teoremas lógicos, resultados matemáticos u otras ideas metafísicas consolidadas del momento. Para Joseph Agassi, por ejemplo, las teorías metafísicas tampoco se hallan libres de toda crítica. Este autor considera a una determinada metafísica como física del futuro. Por su parte, Paul Feyerabend afirmó que era preciso producir incluso más teorías metafísicas, precisamente para ser buenos empiristas, dado que determinadas ideas metafísicas, al entrar en contacto con teorías científicas dominantes, pueden constituir óptimos estímulos críticos e impulsar también el descubrimiento y la construcción de nuevos hechos que se oponen a teorías científicas bien corroboradas. En ese sentido, la idea del carácter criticable de las teorías metafísicas puede encontrarse igualmente en estudios de John Watkins, quien, destacando la gran importancia de las ideas metafísicas en el desarrollo de la ciencia, habló de metafísicas influyentes, de ideas metafísicas como el determinismo, el mecanicismo, las doctrinas a priori de la conservación, concepciones de campo, etcétera, que han influido poderosamente en la ciencia. En ese aspecto habría que destacar también que hubo teorías falsas, que al principio eran más bien de tipo metafísico, como la teoría del flogisto, hasta que se descubrió que el oxígeno formaba parte importante de los desarrollos de la combustión. Diríamos que la metafísica también dio origen, de alguna manera, a través de la alquimia, porque la alquimia era una especie de proceso en parte metafísico, al surgimiento de la química moderna. Y en ese aspecto también es verdad que ha habido pues, numerosas teorías metafísicas que han propiciado el desarrollo de la ciencia. Por ejemplo, cuando surgió el microscopio y el telescopio, pero especialmente el microscopio, no se conocía todavía de una manera muy precisa y muy detallada pues la cuestión de los microbios, de los microorganismos en general, pero ese avance propiciado por la investigación dio origen pues a veces a desarrollos metafísicos que no eran coherentes, pero luego con el avance de la ciencia química, física, también con el avance del campo de la electricidad, del campo de la, diríamos, de las investigaciones sobre la electricidad, sobre el magnetismo, etcétera, con Faraday y con otros, dio lugar a nuevas respuestas ya más sólidas, más coherentes y basadas en datos empíricos. Por tanto, pues diríamos que esto hay que señalarlo claramente. De hecho, Joseph Agassi considera a la metafísica como física del futuro, y Agassi, en su ensayo La naturaleza de los problemas científicos y sus raíces en la metafísica de 1975, tiende a exaltar toda metafísica como física del futuro. En contra de Popper, que afirma que se investiga para hallar y contrastar hipótesis sumamente contrastables, pues Agassi señala que a menudo la investigación se dirige a la contrastación de hipótesis poco contrastables o casi del todo incontrastables, es decir, hipótesis relevantes metafísicamente. Además, no está de acuerdo tampoco en incluir la metafísica junto con la pseudociencia y la superstición en la no ciencia y en llamar metafísica a todas esas distintas cosas. Aquí pues hay una diferenciación que está muy bien, porque no es lo mismo la metafísica que la pseudociencia o que la superstición. Subraya que la metafísica, dice Agassi, puede ser considerada un programa de investigación, mientras que las falsas pretensiones de la pseudociencia son el producto acabado. Para Agassi, por otra parte, las ideas metafísicas pueden considerarse
que pertenecen a la investigación científica en cuanto a ideas regulativas o reguladoras de una importancia decisiva. Y lo más esencial, lo más importante, es que las metafísicas no se encuentran más allá de la crítica, sino que también pueden ser criticables. En ese sentido, eso también es algo claramente positivo. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.